Vamos a ver ahora evaluación del dolor en el adulto mayor. Cuando hablamos de adulto mayor, la gama es muy amplia, ¿no? Este grupo engloba a partir de los 65 años y le llamamos la tercera edad, pero también tenemos los mayores de 80, los que llamamos la cuarta edad, y los mayores de 100 años, ¿sí? Que son la quinta edad. Cada vez la expectativa de vida ha ido aumentando. Eh, es evidente que los adultos mayores tienen más dolor en comparación a las personas jóvenes y también es evidente que estos dolores son inadecuadamente tratados, generando dependencia, discapacidad física, estrés psicológico. Las publicaciones en términos de dolor en relación al adulto mayor entre el año 87 y 2007 han ido creciendo en forma exponencial. Entonces, cada vez se estudia más este tema y está claro que son pacientes vulnerables y muy susceptibles a padecer enfermedades dolorosas. Cuando uno analiza la prevalencia según edad, por encima de los 60 años, ¿sí? Hasta el 45% de los adultos van a tener algún tipo de dolor. En comparación con pacientes más jóvenes, la prevalencia es mucho más alta. Si esto lo dividimos según sexo, las mujeres padecen un poco más de dolor que los hombres, pero siempre la prevalencia por encima de los 60 años es mayor en comparación a personas de menor edad, predominando, ¿sí? A medida que la edad avanza, el predominio femenino se hace más evidente. En términos de duración de dolor, la situación aquí es muchísimo más evidente. Hasta el 67% de las personas mayores a 60, 70 años, ¿sí? Han tenido más de 3 años de dolor. Entonces, no solo el dolor es más frecuente en el adulto mayor, sino que el dolor crónico es muy frecuente. Y esto hace que la situación sea más grave aún. ¿Cómo valoramos el dolor en el adulto mayor? Teniendo en cuenta que hay un espectro de pacientes muy diferentes, desde pacientes en muy buen estado hasta pacientes con demencias o no comunicativos. La escala visual análoga, trazar una línea y pedirle que el paciente marque, da muchas situaciones no puntuables. Por lo tanto, no se recomienda usar este método. Mucho mejor es directamente usar la escala verbal, ¿sí? Preguntarle al paciente cuánto le duele del 1 a 10. Es lo más simple, pero esto se ve complicado cuando se trata de un paciente no comunicativo. Ya vamos a ver próximamente qué herramienta usamos en los pacientes que tienen incapacidad para comunicar su padecimiento. Por supuesto, no es lo mismo, ¿sí? El dolor en una persona joven que en un anciano. El anciano tiene muchos cambios fisiológicos que le permiten adaptarse o no le permiten adaptarse adecuadamente al dolor. ¿Qué modificaciones va a padecer una persona a medida que envejece? Bueno, lo que está claro es que en términos de transmisión dolorosa no hay una presbialgia, es decir, no es que se altera la percepción dolorosa con la edad. No es como la visión, que hay una presbicia, uno va disminuyendo la visión, o la presbiacusia, uno tiende a la sordera con la edad, ¿sí? Lo que sí hay mucha variabilidad individual y está muy discutido si hay alteración del umbral de dolor. Está claro que las terminaciones nerviosas libres, las fibras A delta y la fibra C, sufren cambio. Lo que no está claro si esto realmente altera el umbral doloroso. Pero lo que sí debemos tener en cuenta que al adulto mayor no le duele menos, quizás comunica menos su dolor. Entonces, todo esto hay que ver
si estos datos de alteración del umbral o intervariabilidad individual tienen relevancia clínica, porque al anciano pareciera dolerle igual. Su problema está en la posibilidad de comunicarlo. Los cambios cardiovasculares disminuyen la reserva cardíaca, la sensibilidad beta, con lo que les cuesta generar taquicardia, hay hipertrofia ventricular, y una de las respuestas ante el dolor es la respuesta simpática que estos pacientes tienen atenuada. A nivel respiratorio hay alteración del retroceso elástico, pérdida de capacidad residual, puede haber hipoxemia con la edad, disminución de la masa muscular, osteoporosis, osteopenia, artrosis, artritis, pérdida de peso, ¿sí?, de diferentes órganos y vulnerabilidad. Todo esto torna al paciente anciano en una persona vulnerable a las agresiones externas. Una de estas agresiones puede ser el dolor. ¿Qué pasa con la modificación de la sensación dolorosa? Hay cambios histológicos, pero como ya dijimos, no necesariamente tienen importancia clínica y no se traducen necesariamente en menor umbral. Es decir, hay alteración de la transmisión de las fibras A delta y sí cambia la percepción táctil epicrítica. Les cuesta discriminar objetos con precisión, ¿sí? O sea, hay alteración de estas fibras mielínicas, ¿sí? Pero a nivel histológico esto no necesariamente tiene una traducción clínica. Hay también alteración de las fibras C con disminución de la conducción. Lo que sí es muy importante que hay disminución de la sensibilización y wind-up de los receptores. Y los mecanismos centrales modulatorios descendentes, ¿sí?, se ven disminuidos. Esto podría hacerlos mucho más susceptibles por falta de sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos a padecer dolor crónico, insomnio y eventualmente depresión, ¿sí? Esto sí pareciera ser de relevancia, ¿no? Pierden, ¿sí?, opioides endógenos, noradrenalina, serotonina, todo el sistema analgésico endógeno, ¿sí?, y los opioides endógenos se ven claramente disminuidos. Entonces, debe quedar claro que el paciente tiene una adaptabilidad disminuida al dolor porque tiene menos reserva cardíaca, respiratoria, muscular y orgánica, y tiene menos capacidad analgésica endógena. Ahora, de ninguna forma sienten menos dolor. ¿Qué pasa con los pacientes con demencia? La queja de estos pacientes es menos frecuente porque tienen deterioro cognitivo y a mayor deterioro, menor queja, ¿sí? Y la realidad es que estos pacientes con deterioro cognitivo y ausencia de queja reciben menos tratamiento analgésico, ¿sí?, que cualquier otro paciente, lo que no quiere decir que no padezcan dolor. El problema, ¿sí?, es que no sabemos cómo evaluar el dolor en un paciente con demencia. Es realmente complicado. Los pacientes con algún grado de trastorno cognitivo, no hay alteración del umbral del dolor, lo sienten de la misma manera. No hay habituación al dolor crónico. Y lo que es muy importante, no hay anticipación, tienen siempre el efecto sorpresa. Una de las características de un paciente con demencia es la pérdida de memoria a corto y a largo plazo. Entonces, un paciente con estado cognitivo normal y, por ejemplo, una artrosis de cadera, cada vez que se mueve, se para, camina, le duele la cadera. Y lo que hace es anticiparse al dolor y evitar estos movimientos que le generan incomodidad. El paciente con demencia no logra anticiparse y para él cada vez que le duele es una sorpresa. Y esto evita o no logra las actitudes protectivas frente al dolor. Y esto también nos lleva a disminución del efecto placebo. Al tener trastornos cognitivos no hay expectativas positivas.
Entonces, el paciente con demencia no siente menos dolor, pero sí el dolor crónico le genera este efecto sorpresa sin posibilidad de anticiparse y de prevenirlo, y perdemos la posibilidad de mejorarlos con efecto placebo. Cualquier fármaco, incluso los analgésicos, ¿sí?, generan un efecto analgésico vinculado a su mecanismo de acción más el efecto analgésico por placebo. Entonces, siempre es una suma de efectos. Este efecto placebo no lo van a vivir estos pacientes. El primer desafío que tenemos es cómo evaluar a un paciente con demencia o un paciente no comunicativo. Es realmente muy complejo. ¿Por qué no se trata adecuadamente los pacientes ancianos con dolor? Primero, porque las presentaciones de dolores crónicos son atípicas y a veces el paciente no nos cuenta su dolor. Entonces hay error en las interpretaciones de las sensaciones físicas, dificultad para evaluar estos pacientes, las escalas habituales no nos sirven, falsas creencias como esto que a los viejitos les empieza a doler menos, lo cual es un error. El estoicismo, muchos ancianos consideran que tienen que aguantar hasta que no puedan más. Y bueno, hay falta de evidencia, ¿sí?, que avale el uso de diferentes estrategias en los ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? La estrategia analgésica en un paciente adulto mayor no difiere de la estrategia analgésica en otra persona. Analgesia racional y balanceada. Lo que es diferente es cómo evalúo, pero hay que poner en marcha todos los mecanismos terapéuticos para lograr una analgesia multimodal, racional y balanceada. ¿Por qué otra razón no tratamos adecuadamente a los ancianos? Porque tienen muchas comorbilidades, porque ya vienen polimedicados, ¿sí? Y entonces tenemos una ventana terapéutica muy restringida. Los AINES es uno de los ejemplos. La mayoría de los pacientes adultos mayores suelen tener hipertensión, suelen tener antecedentes o algún problema digestivo como hemorragia digestiva, suelen tener antecedentes coronarios, ¿sí?, falla renal, compromiso hepático, y todo esto hace que muchos fármacos estén restringidos. Entonces, por un lado, no sabemos evaluarlos adecuadamente y por otro lado, tenemos una ventana terapéutica muy estrecha con muchas restricciones dado a sus comorbilidades y a su polimedicación. La adecuada analgesia en un adulto mayor es de suma importancia porque si el paciente padece dolor, esto lleva a la inmovilidad, discapacidad, caídas, pérdida de tiempo en términos de rehabilitación, depresión, ansiedad. El paciente pierde la sociabilización y se aísla, ¿sí? Hay alteración del sueño, fragmentación del sueño, pérdida de apetito. Esto lleva a las múltiples consultas, a veces internaciones innecesarias, consumo de recursos en términos de salud, ¿sí?, y lo vuelvo frágil al anciano. El estudio IMPACT es muy interesante, ¿sí? No solo evalúa intensidad de dolor, funcionamiento físico, funcionamiento emocional, sino que le pregunta a los pacientes qué es importante para ellos, ¿sí?, siendo pacientes con dolor crónico. Y la respuesta es esto: los pacientes que padecen dolor crónico, ancianos y adultos, ponen a veces el dolor en segundo lugar. Y lo que más le molesta es, en definitiva, lo que el dolor genera en sus vidas. No pueden dormir, es la principal queja, ¿sí? El insomnio, pierden su vida sexual, la capacidad de cuidar a su familia, la relación con amigos, la capacidad de trabajar. Sus proyectos, la aproxexia, es una situación gravísima. No desean nada ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No tienen ningún proyecto. En términos de salud mental es una situación muy grave. Desean volver a participar de las reuniones familiares, actividad física, hobby, disfrutar de la vida,
quieren dejar de sentirse débiles. Y esto es lo que debemos evaluar en los pacientes con dolor crónico. Entonces, cuando vemos cuál es nuestra meta terapéutica, es diferente en un paciente joven que en un paciente anciano. Al paciente joven con dolor queremos que mejore rápidamente para que vuelva a su vida laboral e insertarse en su cotidianidad. En un paciente anciano, lo que queremos es aliviarle el dolor para que mantenga su autonomía y su autocuidado, para que se bañe, se vista y se cocine, para que mantenga su funcionalidad y su calidad de vida. Entonces, son diferentes las metas según la edad. El Brief Pain Inventory o inventario acortado de dolor es muy útil para cualquier paciente con dolor, ¿sí? Recuerden que preguntamos, ¿sí?, cuánto es el peor dolor que tuvo, cuánto es el dolor más leve que tuvo, cuánto es el dolor que tuvo en las últimas 24 horas y en la última semana, y después interrogamos sobre las actividades o qué le genera el dolor a las actividades cotidianas del paciente. De 0 a 10, cuánto interfiere en sus actividades cotidianas, en el humor, en la capacidad de caminar, de realizar actividades diarias fuera y dentro de la casa, de las relaciones interpersonales, sueño, actividades recreativas y actividad sexual. Esto lo podemos usar sin problema en un anciano. Esto se llama autorreporte, el paciente lo hace solo, ¿sí? El autorreporte puede ser solo de intensidad de dolor o más complejo como este, ¿sí? Pero para esto el paciente debe tener la capacidad de comunicarse. ¿Cuáles son las banderas rojas? Un paciente con dolor que debe alertarme y debo empezar a buscar enfermedades complejas o malignas. Cáncer, enfermedad del colágeno, ¿sí? Bueno, que haya asociado al dolor un síntoma neurológico nuevo, fiebre, eritrosedimentación elevada, que el dolor empeore por las noches o en reposo, que haya compromiso vascular o que el dolor haya cambiado de características. Las presentaciones pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, este es un señor de 81 años, robusto, que puede cuidar de su casa, totalmente autoválido, y dice, me caí en el baño y a partir de ahí tengo un dolor que me impide pararme. Posiblemente este señor tenga una fractura asociada a la caída y deberemos estudiar qué le está pasando, ¿sí? Y una situación diferente que a veces nos consultan es este paciente, que también tiene 81 años, que tiene un síndrome confusional, negativismo a la ingesta, llega deshidratado y la familia nos dice, pero hasta ayer estaba perfecto y corrió una maratón. Y a este paciente le duele todo. Entonces, son dos personas de la misma edad en situaciones clínicas muy diferentes, ambos con dolor. Y muchas veces la percepción de enfermedad del anciano, la familia la pierde. Eso es porque uno ve a su familiar cotidianamente, ¿sí? Y el envejecimiento que conlleva enfermedad muchas veces y se hace en forma lenta, ¿sí?, hace que la familia pierda de vista la noción de enfermedad. Entonces te dicen, el abuelo estaba realmente bien, no sé qué le pasó. Y nosotros vemos un paciente confuso, que no se alimenta, deshidratado, desnutrido y que encima tiene dolor. Entonces, el anciano tiene varias características particulares, como venimos analizando. Sus funciones fisiológicas se deterioran. Esto lleva a alteración de la farmacocinética y farmacodinamia de lo que vamos a prescribir y aumenta la incidencia de efectos adversos de todo tipo de fármacos, no solo de los analgésicos. Por otro lado, suelen tener múltiples enfermedades, por lo que tienen múltiples tratamientos farmacológicos, ¿sí? Y esto genera aumento de la potencialidad de interacciones farmacológicas en alguien que ya puede padecer o está más susceptible a padecer efectos adversos, ¿sí? Si le sumamos a esto que suelen tener algún trastorno cognitivo, algún grado de demencia,
con baja posibilidad de adaptarse a los tratamientos, sobre todo si implica muchas tomas diarias y muchos fármacos. Los ancianos suelen abandonar los tratamientos, ¿sí? Y por lo tanto tengo disminución del efecto terapéutico. Entonces, la polimedicación con alteración farmacocinética y farmacodinámica, la polifarmacia con esta alteración de los efectos adversos, la baja adaptabilidad, toda esta ensalada de problemas la padecen nuestros pacientes y debemos tener en cuenta cada vez que decidimos prescribir algún fármaco. En el adulto mayor hay que tener en cuenta que el dolor crónico, sobre todo, habitualmente no está solo. Habitualmente viene en forma de dolor, ansiedad, depresión, insomnio. Suele existir esta superposición y la depresión, ansiedad e insomnio suelen funcionar como amplificadores dolorosos, ¿sí? Entonces siempre evaluar estas situaciones y recuerde que cuando tenemos este síndrome DADI del cual solemos hablar con frecuencia, hay que tratar todos sus componentes. Entonces la prevalencia quedó claro que aumenta con la edad, un poco más en mujeres que en varones, y que la depresión y la ansiedad, ¿sí?, es el doble de frecuente que en personas de menor edad. No todos los pacientes ancianos son iguales, ¿sí? Hay pacientes ancianos que tienen un muy buen estado de salud, hay pacientes muy polimedicados y hay pacientes con importante fragilidad. Depende de sus comorbilidades, su contexto social, y me parece interesante que quede claro la definición de lo que es un anciano frágil, que es la inmensa mayoría de los pacientes con los que trabajamos en dolor. Vamos a definir como anciano frágil un paciente que tenga cualquiera de estas situaciones, que sea mayor de 75 años, que tenga múltiples patologías, más de una, ¿sí?, que esté polimedicado, que tenga alteraciones cognitivas o afectivas de la esfera de la salud mental, que haya tenido varios ingresos al hospital o a cualquier institución de salud en forma frecuente, que tenga una enfermedad crónica e invalidante, que no tenga soporte social, que tenga múltiples morbilidades, que tenga síndromes asociados a su edad, geriátricos, o que viva en la pobreza. Cualquiera de estas situaciones lo transforma en un anciano frágil. Y eso hace que tengamos que obrar desde el punto de vista terapéutico con mucha precaución, ya que todas las morbilidades, efectos adversos e interacciones farmacológicas se ven exacerbadas. Las causas más frecuentes de dolor en los ancianos: artrosis, artritis, traumas por caídas, enfermedades del colágeno, tumores, fibromialgia, polimialgia reumática, ¿sí?, algunos tipos de anemia, trastornos tiroideos y algunos fármacos que generan dolor muscular u óseo, como las estatinas o los bifosfonatos. ¿Cómo evaluamos el paciente no comunicativo, que es el gran problema que tenemos con los ancianos? Hay varias formas de evaluar, ¿sí? La evaluación conductual, el autorreporte siempre que sea posible, pero muchos de estos pacientes no pueden. Obtener reporte de cuidadores, hay escalas para cuidadores, ¿sí? Y siempre intentando descubrir cuál es la fisiopatología del dolor que ocurre en esta persona. Entonces vamos a nombrar algunas de esta escala: la escala observacional, el No Pain, el Dolo Plus y el PASLAC. Algunas las vamos a nombrar solo como para conocerlas. Entonces vamos a ver sobre la escala observacional. Ya sabemos que está validada en muchos lugares del mundo, ¿sí?, y se basa en expresiones faciales, verbalización, cambios interpersonales y en los patrones de actividades. En términos de observación de expresión facial, y vamos a ver si hay quejas, muecas, cierra los ojos, si hay expresiones distorsionadas, parpadeos frecuentes. Vamos a evaluar verbalización, suspiros, quejidos, gruñidos, si hace respiración quejosa, pide ayuda o grita. Vamos a ver si hay movimientos corporales, evita alguna posición, o hay rigidez o tiene tensión muscular, ¿sí?, si restringe movimientos o hay cambio en términos de marcha o movilidad.
si hay cambios en las relaciones personales, sobre todo agresividad, si se resiste a los cuidados, disminución de las interacciones sociales, si se deja abandonado el paciente, cambios en los patrones o las actividades rutinarias de los pacientes, ¿sí? Y es lo más frecuente que vemos, negativismo a la ingesta, tanto de líquidos como alimentos, lo cual es una queja frecuente de la familia. El abuelo no quiere comer o no toma y es muy difícil solucionar esta situación, ¿sí? Aumento del vagabundeo, el paciente camina sin rumbo, ¿sí? Todo esto debe alertarnos. Cambios en el estado mental, llanto, presencia de lágrimas, síndromes confusionales, angustia, irritabilidad inexplicable. Entonces, todo esto podemos analizar en la escala conductual. Existen otras escalas, de la que vamos a por ahí ver un poquito más es No Pain, es de las más usadas, la suele llevar adelante el cuidador, y lo que tiene que hacer es como un checklist sobre qué movimientos realizas cuando lo muevo al paciente, si hay una postura antiálgica, si hay un quejido o una mueca, se observa, se puntúa y se dibuja si esto sucede en la parte del cuerpo de adelante, de atrás, o se hace un pequeño dibujo. Entonces, por ejemplo, se ve si al acostarse, si hizo esto, ¿sí? Cuándo lo hizo y cuánto se queja, ¿sí? Cuando se sienta, cuando se para, cuando lo muevo, cuando lo roto, y lo que tiene que hacer el cuidador es anotar día, fecha, poner sí o no, ¿sí? Evaluar la expresión facial ante estas circunstancias, ¿sí? Ponerle un puntaje, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo masajeo, cuando lo froto, si calma, si no calma, ¿sí? Y hacer el dibujo de cuál es el área comprometida. Esta escala es quizás la más fácil de interpretar y la más usada en pacientes no comunicativos, ¿sí? Es por ahí la que más usamos nosotros. Debe haber una relación bastante íntima entre el cuidador y el anciano para que el cuidador logre llevar adelante este score. Y por supuesto, esto se hace en forma comparativa, ¿sí? Previo al tratamiento y posterior al tratamiento se ve si va habiendo cambios, ¿sí? En las puntuaciones de las diferentes situaciones. El No Pain, entonces vamos a evaluar todo esto y vamos a puntuar. El Dolo Plus, ¿sí? Es un score también conductual, donde vamos a ver diferentes reacciones somáticas, sensitivas, si hay quejas, queja única, espontánea, ocasional, y le vamos a dar puntos y después vamos a evaluar esos puntos. Es menos amigable esta escala, ¿sí? Entonces reacciones psicomotoras, reacciones psicosociales, a todo esto le vamos a dar un puntaje. El checklist previo, a veces los cuidadores lo viven como más fácilmente, ¿sí? Entonces el Dolo Plus 2 evalúa 10 ítems, 5 reacciones somáticas, psicomotoras, psicosociales, tiene buena validación interevaluador, eso es lo que es bueno. El PASLAC es quizás la más compleja de todas, son muchas consideraciones que hay que tener por presentes o no presentes en términos de expresión facial, de actividad y movimientos corporales, de sociabilidad, ¿sí? De interacciones personales, y a pesar de que está validada en muchos lugares del mundo y es muy usada, también hemos encontrado por ahí más resistencia de los cuidadores. Entonces, vuelvo a repetir, a veces el checklist que mostramos es un poco más amigable. Estos son 60 ítems a evaluar por sí o por no. También tiene buena validación interoperador. Para terminar, lo que podemos decir sobre dolor y adulto mayor es que los pacientes con demencia y dolor no es que el dolor sea menos frecuente ni menos intenso, sino que no logran comunicarlo. Deberemos nosotros aprender a buscarlo e interpretarlo. El dolor en los ancianos tiene presentaciones atípicas que suelen tener que ver con cambios conductuales y esto es diferente en cada paciente y ahí es donde el cuidador cobra mucha importancia, ¿sí?
suele ser no diagnosticado el dolor y por lo tanto menos tratado. Y eso genera problemas como invalidez, discapacidad, depresión, insomnio. Y la valoración cognitiva de estos pacientes es siempre necesaria, es una herramienta fundamental. Hay que utilizar escalas observacionales o de autorreporte, ¿sí? Si el paciente puede tomar en cuenta siempre la historia clínica con un buen examen físico al paciente, a la familia y al cuidador, un interrogatorio bien exhaustivo, ¿sí? Los exámenes complementarios, si son pacientes postrados en cama, restringir a lo estrictamente necesario, ¿sí? Utilizar siempre las evaluaciones multimodales, ¿sí? Y la escala con la que se sientan más cómodos están todas validadas adecuadamente, PASLAC, Dolo Plus, No Pain, la que ustedes deseen, todas son útiles. Recuerden que todas deben ser con una evaluación previa al dolor, al tratamiento y después múltiples evaluaciones post tratamiento para ir evaluando mejoría. Muchas gracias.